Acompáñeme, por favor. Abra su Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Mientras usted me acompaña buscando en la Escritura, voy a pedir a Carlos Huguito que nos bendiga. Pasando es cumpleaños de Chuguito, como le decimos de cariño. Y voy a pedir que usted se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que bendiga a nuestro amado hermano. Acompáñeme en esta oración. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este día especial, Señor amado. Día, Señor, en que nos alegramos, Señor, junto con tu Hijo, Señor amado. Porque podemos decir, Señor, tú has sido fiel, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú concedes a tu Hijo un año más de vida, Señor amado. Y es un año más, Señor, caminando, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor amado. Creciendo, Señor, en tus caminos, Señor. Padre, te damos gracias porque tu Hijo, Señor amado, es bendición. Bendición para nuestras vidas, Señor amado. Bendición para tu iglesia, Señor. Gracias por su ministerio, Señor amado. Gracias por su servicio en tu casa, Señor. Padre, te pedimos que tú lo cuides, que tú lo guardes, Señor amado. Que tú lo protejas, Señor amado. Esté siempre, Señor amado, en tu mano poderosa, Señor. Bajo tus alas, Señor amado, protegido, resguardado, Señor. Padre, en esta hora, Señor, lo bendecimos, Señor. Y lo bendecimos, Señor amado, diciendo que Él es luz, Señor, en el mundo, Padre. Él es sal, Señor, de la tierra, Señor amado. De tal forma, Señor, que tú lo levantas, Señor amado, y lo pones en lugar alto, Señor. Para que tu luz, Señor amado, alumbre, Señor. Alumbre a través de Él, Señor amado, y alcance a los que están a su alrededor, Señor amado. Padre, lo bendecimos diciendo que es árbol de justicia, plantío de Jehová para la gloria tuya, Señor amado. Lo bendecimos diciendo, Señor, que Él ha encontrado en tu palabra su delicia y su deleite. Y que tu promesa lo alcanza, Señor amado. Tu promesa que dice, Señor, que es como un árbol, Señor, que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que hace prospera. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiga grande y poderosamente. Aleluya. Y vamos a aprovechar que estamos orando. Y yo quisiera invitar, y si usted me ayuda, en esta parte se vale chismear, y me impulsa a todos los jovencitos que han salido de bachiller estos días. Me gustaría que podamos orar por ellos. Si hay alguno que está aquí, Dieguito, where is? ¿No está Dieguito? Ahí está Dieguito. Véngase, Dieguito. Los demás han huido. A mí no me dio tiempo, le tocó adelante. Vamos a orar por Dieguito, vamos a pedir al Señor que lo bendiga y perdóneme. Valentinita, ¿dónde está?
Valentinita, come here, please. Todito estaban escondidingos. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a bendecirlos. Ellos empiezan una etapa nueva en sus vidas y como iglesia es muy importante que los bendigamos. Y además porque nuestros amados hermanos han concluido esta etapa de estudio y lo han hecho con excelencia. Y le damos gracias al Señor porque han sido de ejemplo en sus colegios para sus compañeros, siendo excelentes en todo su caminar y también académicamente, y le damos gracias al Señor por ello. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por tus hijos, Señor, que tú les has permitido, Señor, concluir una etapa tan importante en sus vidas, Señor. Concluir una etapa y empezar otra, Señor amado. Otra, Señor, de grandes responsabilidades, Señor amado. Una etapa, Señor, en la que tendrán, Señor, mayor oportunidad, Señor, de tomar decisiones. Y eso es una gran responsabilidad, Señor. Por lo que te pedimos, Señor, tu ayuda y tu protección para ellos. Padre, que siempre en sus decisiones estés tú primero. Padre, que no se apague, Señor amado, nunca esta llama que tú has encendido en sus corazones, Señor amado. Porque tus hijos, Señor, sirven en tu casa, Señor amado. Son líderes en tu casa, Señor amado. Y han sido, Señor, como dice tu palabra, ejemplos, Señor, para los de afuera y para los de adentro, Señor amado. Padre, como pastor de ellos, Señor amado, en tu casa, me siento tan honrado, Señor amado, de poder orar por ellos esta mañana. Porque realmente, Señor, los admiro, Señor amado. Porque han sido valientes, Señor amado. Valientes, Señor amado, estando firmes, Señor, en su fe. Valientes, Señor amado, no inclinándose ni a izquierda ni a derecha, Señor. Gracias, Padre, te suplico tu gracia, tu bendición esté sobre ellos. Yo te pido una bendición especial, Señor. Padre, la unción con la que tú bendijiste, Señor, a Daniel, venga sobre ellos, Señor amado. Porque tú hiciste a tu siervo, Señor, siervo y profeta, Señor amado. Y lo hiciste 10 veces mejor que los demás. Le diste gracias, Señor, en toda ciencia y en todo arte, Padre. Y así te pedimos, Señor amado, que tú hagas con ellos, Señor amado. Para que así como tu siervo Daniel fue luz, Señor, en un tiempo de terrible oscuridad, así tus hijos hoy puedan ser luz en el lugar donde tú los lleves, Señor amado. Donde estudien, Señor amado. Donde se desarrollen, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, amado. Dios me la bendiga. Grande. Muchas felicidades. Gracias. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. La palabra del Señor dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya, gloria a Dios. Permítame hacer un paréntesis en la serie que estábamos desarrollando y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para armonizar con lo que hemos estado aprendiendo y tomarnos este tiempo, un tiempo especial, una época especial, voy a decir así, una época que nosotros conocemos como Navidad, un tiempo en el que recordamos el nacimiento del Señor Jesús. Y permítame poder este tiempo meditar en este aspecto, en este tema tan importante teológicamente, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El propósito, el objetivo, el fin, la misión. Y permítame decirle, no vamos a discutir acerca dice la palabra, simples rudimentos como temas de fecha, en el sentido de que no me voy a enfocar en la fecha en la que el Señor Jesús nació, porque no tenemos la fecha exacta en la que Él nació. Es más, los comentaristas y teólogos arguyen e infieren de que el Señor Jesús no nació en el mes de diciembre o el 25 de diciembre, sino que algunos proponen otras fechas de acuerdo a lo que nos menciona la palabra del Señor en los evangelios sinópticos y su armonía. Nos vamos a concentrar más bien en el hecho mismo de que el Señor nació. Y ese es el tema teológico trascendental en la historia de la humanidad. El Mesías nació, Jesús nació. Y es lo que nos va a ocupar en este tiempo, ver lo que nos dice y enseña la palabra del Señor acerca de su nacimiento y el significado de su nacimiento. Y permítame decirle algo, es válido y creo muy interesante además de que nosotros como hijos de Dios aprovechemos este tiempo para hacer un poco lo que hizo Juan. Dice que Juan anunció acerca de la luz. Este es un tiempo, mi amado hermano, creo yo, en el año, un tiempo muy especial en el que prácticamente todas las personas están con la disposición de escuchar acerca del Señor, acerca del nacimiento. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder enseñar correctamente la palabra del Señor y poder darles
el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el motivo por el cual el Señor nació. De tal manera que permítame hacer este estudio en estos domingos, y lo vamos a hacer en los 4 evangelios, viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Y hoy día vamos a empezar en el Evangelio según San Juan, y permítame decirle lo siguiente. El Evangelio según San Juan es un evangelio apologético. ¿Qué quiere decir? Es un evangelio en el que el Señor hace defensa de la sana doctrina. De tal manera, voy a decirlo de una manera más fácil. Cuando decimos apologético, quiere decir, es un evangelio teológico. No tiene un enfoque histórico en su esencia, sino que más bien tiene un propósito de establecer la sana doctrina. Voy a mencionar lo siguiente. Cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio según San Juan, lo hace en respuesta a un escenario complicado en su tiempo, y era de que estaban sufriendo de la sana doctrina. Y voy a mencionar lo siguiente, el punto central, el punto más importante, el tema que se estaba distorsionando ya en el siglo I, por el año 90, que es cuando escribe Juan, es el tema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros leemos este evangelio, vamos a ver la demostración cómo el apóstol Juan muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decirlo como primer punto, y luego vamos a ir desarrollándolo. Lo que estoy queriendo significar es que Juan está estableciendo en el evangelio, está estableciendo que Jesucristo es Dios. De tal manera que empieza con una declaración no histórica, sino más bien teológica. Y obviamente Juan escribe con una sencillez muy exquisita, y al mismo tiempo con una profundidad admirable. De tal manera que fusionar esa sencillez con la profundidad nos deja a todos los expositores de la palabra del Señor en un tremendo desafío de poder armonizar de la misma manera. Y esta mañana haré mi mejor esfuerzo por mantener esa esencia de la enseñanza de Juan. Y para ello vamos a escudriñar de manera sistemática estos versos, como empieza Juan. Y Juan, les decía, no hace una descripción histórica de los acontecimientos como lo hace Lucas, por ejemplo. Que Lucas menciona y dice que me he propuesto poner en orden todas las cosas cronológicamente, ¿no?, que han sido ciertísimas entre nosotros. Entonces Lucas, y que lo vamos a estudiar, vamos a encontrar detalles históricos que no se encuentran ni en Mateo ni en Marcos. Juan hace una propuesta teológica del nacimiento del Señor Jesús. Quiere decir que cuando él habla del nacimiento del Señor Jesús, lo que él hace es hacer y establecer teológicamente la verdad que está defendiendo. De tal manera que vamos a leerlo y vamos a mencionar lo siguiente. Leamos nuevamente, acompáñeme nuevamente al verso 1. Y Juan empieza así. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. Juan está utilizando un estilo poético en su exposición, muy común en el tiempo del Señor Jesús. En el siglo I, en los escritos, se conocía este tipo de escritura poética como las tríadas. Tenía el siguiente formato. Se componía de 3 proposiciones
que iban en progreso en su explicación. Quiere decir, ampliaban el concepto. La idea que estaban transmitiendo, se daba una primera proposición, la segunda ampliaba la primera y la tercera ampliaba la segunda. Si usted nota, aquí tenemos esa triada. Esa triada dice, en el principio era el verbo. Ese es número 1, triada quiere decir 3, ¿verdad? Entonces, primera frase, primera exposición de la verdad, dice, en el principio era el verbo. Segunda, y el verbo era con Dios. Tercera, y el verbo era Dios. Muy bien, ¿qué es lo que teológicamente está fundamentando Juan? Juan está de manera escalonada, está llegando a una verdad que está estableciendo, transmitiendo, y es que Jesucristo es Dios. De tal manera que aquí viene algo que es importante de entender. El apóstol Juan se encuentra en un gran desafío. Un desafío al escribir, porque para referirse al Señor Jesús, él utiliza un concepto filosófico en su tiempo. Permítame mencionar lo siguiente y permítame decir algo más. Hoy día, tal vez más que una prédica, vamos a tener una clase. Me va a permitir hoy ser más maestro que predicador, por favor, de tal manera que me sea lo más claro posible, más fácil de transmitirlo en esta mañana. De tal forma que cuando nosotros leemos el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, les decía, tiene una profundidad teológica. Y ese desafío nos deja en una posición de responsabilidad. Responsabilidad exegética. Esa palabra, permítame explicarla, viene de un principio de interpretación bíblica. Hay dos principios fundamentales. El uno se llama exégesis y el otro se llama hermenéutica. El principio de exégesis nos enseña de que, voy a decir así, está fundado en la palabra que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Muy bien, dígale de al lado, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. De tal manera que cuando usted escucha a alguien decir, esta palabra significaba así, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Juan, es un error de interpretación, es un error de exégesis. ¿Qué quiere decir? Lo que significó en el principio sigue significando hoy. Muy bien, esto es importante entender a nosotros como hijos de Dios y estudiosos de la palabra. No hay hijo de Dios que no estudie la palabra, como no hay persona que no coma, porque la palabra es el alimento del creyente. ¿Está bien? Entonces es nuestra responsabilidad comer bien, ¿no? Así como lo es para nuestro cuerpo, lo es también espiritualmente. De tal manera que el principio nos enseña lo siguiente. Nos enseña que lo que significó cuando Juan escribió sigue significando hoy, no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está el desafío? A entender qué significó cuando Juan escribió. ¿Qué significó cuando Pablo escribió? Porque eso cumple con la palabra que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Su palabra no va a pasar. Y aquí, cuando nosotros hacemos la exégesis, insisto en la definición, cuando yo busco el significado original, vengo a un desafío. Un desafío que tenemos nosotros, que hablamos español, en nuestro caso, por así decir, de que estamos leyendo la Biblia y la estamos leyendo en español. Entonces ya hay un desafío de poder entender correctamente. Y hoy día vamos a hacer un ejercicio que nos lleva justamente al escenario para poder entender este tema de la exégesis, de poder saborearlo, de poder traerlo a nuestro corazón y entender que tenemos esa responsabilidad. Mire usted, aquí dice, en el principio era el verbo.
Pero en el griego, voy a decir de paso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y era el lenguaje utilizado por el imperio en su momento, por el imperio romano. Y Juan escribe en griego y utiliza un concepto griego, un concepto filosófico. Es todo un desafío, mencionan los teólogos, porque está utilizando un concepto y lo está relacionando directamente con el Señor Jesús. Entonces, todo un desafío. Voy a decirlo de nuevo. ¿Cómo yo encuentro una palabra que pudiese aplicarla directamente al Mesías? Y esa palabra pudiese sino explicar en la medida de lo posible y la limitación de nuestro lenguaje, en ese momento el griego, el significado, la interpretación, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decirlo de nuevo. La palabra que está utilizando aquí, el original es logos. Dígale que está a su lado, logos. Logos, L-O-G-O-S. Logos. ¿Ya? Logos, ¿no? Entonces es la transliteración, quiere decir del griego al español. Entonces se escribiría L-O-G-O-S, ¿ya? De logo. Es una palabra que nosotros sin darnos cuenta la utilizamos. Por ejemplo, si decimos psicología, viene de dos expresiones griegas, psique significa mente y logos significa estudio, tratado o ciencia para efectos hoy día académicos. ¿Está bien? Y es la expresión logos, psique, logos. Si yo digo teología, por ejemplo, entonces utiliza la expresión teos, y teos significa Dios, y logos quiere decir estudio, tratado, ciencia, es decir, lo que explica, lo que sustenta lo que yo estoy tratando de estudiar. De tal manera que la palabra del Señor aquí en griego, cuando dice en el principio, era el verbo, utiliza una expresión que es logos. Y cuando dice, y el logos era con Dios, utiliza otra expresión griega que es teos, ¿no? Y dice, y el logos era con Dios. Y luego dice, y el logos era Dios. Y dice, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho sin Él. Muy bien, este tema cuando nosotros lo leemos, para nosotros ya en este año 2019 que no nos causa conflicto, vamos a decir así. Pero en el tiempo primitivo, principalmente para los judíos, era algo extremadamente desafiante. ¿Por qué? Porque estaban hablando, Juan, de prerrogativas exclusivas de Dios. Le voy a explicar una. La prerrogativa de creación es una prerrogativa exclusiva de Dios. Solo Dios puede crear. Cuando alguien dice, creé no sé qué y creé el otro, no creó nada. Lo que hizo fue modificar la creación, transformar lo que ya está creado. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Algunas veces lo hacemos bien, otras veces lo hacemos terriblemente mal. Y nuestras transformaciones producen un caos terrible muchas veces. Por ejemplo, inventamos bombas, inventamos biológicas, bombas químicas, y estamos transformando lo creado, y lamentablemente producimos cosas que son terriblemente dañinas y destruimos nuestro hábitat, digamos, ¿no? Entonces, ahora permítame decir lo siguiente. Mire usted, la palabra del Señor aquí nos está mencionando y nos dice, en el principio era el logos. Y ahora el desafío es entender qué es lo que significa logos. ¿Cuál era el significado del logos en el tiempo de nuestro Señor Jesús? Aquí viene un gran desafío. Permítanme hacer mi mejor esfuerzo para poderlo explicar. Y partamos de la siguiente manera. Era un tema filosófico, quiere decir una expresión filosófica utilizada en escenarios académicos, de tal forma que hasta el día de hoy les he recordado de que
hemos heredado, ¿no? Cuando se habla de ciencia en la universidad, donde dice logos, o por así decir, psicología es logía, ya es logos. Entonces, ¿qué era lo que acontecía? Los filósofos, que quiere decir, la filosofía es amor a la sabiduría, la gente que estaba ávida de conocimiento empezó a observar los fenómenos naturales y al observarlos hacer una descripción de la observación. A eso se llama definición. Quiere decir, cuando yo observo algo y describo ese fenómeno, se llama definición del fenómeno. Cuando yo digo una idea que tengo de un fenómeno, a eso se llama concepto. Por eso cuando uno está en la universidad le dicen el concepto de, quiere que yo diga mi idea, ¿qué pienso yo de? Cuando le dicen defina, ahí está frito. Ahí ya donde le pele lo van a aplazar, ¿no? Porque ahí ya no es su idea, ahí ya es describa los pasos que se han descubierto de un fenómeno. Ahora yo tengo que definir. Entonces, ¿qué era lo que acontecía en ese tiempo? Los filósofos se encontraban viendo el mundo natural y observándolo. Generalmente lo más impactante para ellos era la naturaleza, el mismo ser humano. Miraban al ser humano, miraban a los animales, miraban las plantas, miraban la creación, voy a decir así, y se encontraban, escuche bien lo que voy a decir, se encontraban cada vez que estudiaban algo, cada vez que observaban algo, se encontraban con que detrás de ese fenómeno, detrás de esa idea, había inteligencia. Voy a decirlo de nuevo. Aquí viene la parte un poquito compleja de hilvanar, de asimilar, pero vamos a hacer nuestro mejor intento de poderlo explicar bien. Mire, voy a decirlo de nuevo. ¿Qué era lo que hacían los científicos en ese tiempo, los filósofos? Ellos observaban. Voy a hablar voy a hacer un ejemplo. ¿Está bien? No lo tome literal. Hablemos del ojo humano. De tal manera que cuando ellos estaban observando el ojo humano y su complejidad, se daban cuenta de que todo lo que estaban estudiando tenía un algoritmo, tenía un sustento lógico. Voy a hablar de algoritmo. Cuando digo algoritmo, quiere decir hay una secuencia lógica totalmente armonizada. Quiere decir, esto está ordenado de una manera sofisticada. Es como que nosotros destapáramos el celular y lo miramos y nos damos cuenta de que hay circuitos, hay chips, hay transistores, hay una placa, hay un montón de cosas que son sofisticadas. Y entonces nosotros decimos, bueno, alguien lo hizo, pues, ¿no? Nos damos cuenta de que hay un orden lógico. Nos damos cuenta de que hay una estructura. Mira lo que voy a decir. Nos damos cuenta de que hay un diseño. Y aquí viene. Tal vez aquí vamos a ir logrando transmitirlo bien. Los filósofos en aquel tiempo, el desafío que tenían era el siguiente. Veían el fenómeno que sea y se daban cuenta que había un diseño. Un diseño pero totalmente sofisticado. Si veían al ser humano, un diseño peor hoy día, ¿no? Hoy día, con toda la tecnología que tenemos, cuando se estudia al ser humano, es tan sofisticado y tan impresionante, peor ahora con el análisis de lo que es el ADN, el código genético, los cromosomas. ¿Sabe qué? Hay información que se compara, nuestra información genética se compara con la biblioteca británica, con todos los libros, con toda la información que hay en nuestro código genético. Quiere decir, está almacenado ahí toda la información, todo el diseño, toda la descripción, para que cuando un espermatozoide se una con un óvulo y forme ese huevo o cigoto, esa primera célula, luego ella sepa dividirse y convertirse en hígado, riñón, ojo, boca. Está toda la información. Es un diseño, es un manual impresionante, perfecto, armonizado. Nosotros decimos, yo soy ingeniero informático de profesión. Nosotros decimos, es un algoritmo. Cuando usted ve su celular, por detrás del celular hay software, pero que usted no se imagina, mi amado hermano.
¿Cuánto programa hay ahí adentro? ¿Cuánto software? ¿Cuánto algoritmo hay? Entonces, lo que está aconteciendo con los filósofos en ese momento es, encuentran la naturaleza, la observan y dicen, aquí hay un diseño. Alguien ha diseñado, aquí hay inteligencia. Y entonces dijeron, detrás de todo lo que existe hay una inteligencia, hay un diseño, hay alguien que lo ha diseñado, alguien lo ha hecho. Esto es tan sofisticado que esto no es el azar. Y entonces dijeron ellos, ese alguien, ese algo es el logos. Entonces, mire lo que voy a decirle. Para ellos, obviamente no eran cristianos, cuando se acuñó el concepto de logos, no se lo acuñó pensando en el Señor Jesús, voy a decir así, ¿no? Sino que era una expresión filosófica, que Juan la toma del griego y dice, momento, lo que está tratando de transmitir, ese diseño, ese diseñador, ese arquitecto que ustedes están notando, que ustedes están descubriendo, que ustedes están viendo, es el Señor Jesucristo. Es el Señor de señores, el Rey de reyes, es el Mesías. Y por eso Él dice, en el principio era el Logos. Los griegos, por supuesto, en ese momento pararon las orejas y dijeron, ¿de qué está hablando? Nos está hablando de aquel arquitecto que diseñó todo lo que existe, aquel que programó todo lo que existe con esa armonía perfecta. ¿Sabe qué? Yo a veces me pongo a mirar, me gusta mucho mirar que Animal Planet, Discovery Channel, todo eso de la naturaleza me gusta mucho, ¿no? Yo miro ahí y ¿sabe qué? Cuando veo a los expertos que están observando en el mar unos pescaditos, pero que hasta con 10 ojos, ¿no? Y miran para todos lados, 360 grados, y todo el tema, y cómo es perfecta su armonía. Voy a decir algo, mi amado hermano, tal vez ahí, a veces ahí nos metemos en problemas, digamos, ¿no? Pero problemas que ¿cómo puedo decir? En los que uno puede disfrutar, y es en poder hablar de la palabra del Señor. ¿Qué estoy queriendo decirle? Lo que están significando, mire usted, Juan, es de que esto no fue al azar. De que esto no fue que se puso en una bolsa, se batió por millones de años y salió un ojo humano. Mi amado hermano, para los que son médicos aquí, solo estudiarlo les está costando la vida. Porque le echan 7 años y de ahí siguen estudiando y siguen estudiando y siguen estudiando y no terminan de estudiar nunca. Y cada que usted hable con un médico le va a decir, ¿sabe qué? Apenas estamos en la punta del iceberg y de ahí para abajo. Le voy a decir algo, en lo que me toca a mí de entender algo. Yo tuve el honor, el privilegio de dar una materia en la universidad, una materia de 4º o 5º año que se conoce como inteligencia artificial. Tiene otros nombres, pero más conocida como inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana a través de las máquinas. Es más, usted tiene ahora propaganda que dice primer celular con IA. Eso IA es inteligencia artificial. De tal manera que es como poder simular la inteligencia del ser humano. Mire, mi amado hermano, cuando estudiamos el tema e intentamos hacer algunas cositas nada más medio inteligente, la pobre Siri, ¿no? A veces le achunta, a veces no le achunta, digamos, ¿no? Estoy hablando para, no voy a pensar que es una hermana, ¿no? El software, digamos, que viene en el celular, ¿no? Siri, ¿no? Y uno dice, Siri, tal cosa, a veces le achunta, a veces no entiendo de qué habla. Yo la pago a Siri, ¿no? Está opita todavía, digamos, ¿no? No está muy inteligente todavía, ¿no? Pero ya hace cosas Siri, ¿no? Siri, por favor, cita tal hora, y ya te anota la cita, ¿no? A veces te anota en otro lado también, ¿no? Pero bueno, entonces, pero usted no sabe la matemática que hay por detrás. Todo lo que se tiene que estudiar en ingeniería, en matemática, en lógica, en álgebra, para poder hacer que Siri diga, hola, ¿cómo va? Y te salude. Matemática, pero hasta el infinito, digamos, ¿no? Y que intente Siri interpretarte algo, échala que escucha pero no escucha. Entonces,
El asunto es que lo que estoy tratando de transmitir es que con todo lo que hemos podido hacer hasta el día de hoy, yo les decía en otra prédica que se llama el proyecto Blue Brain, Cerebro Azul. $1.000 millones la Comunidad Económica Europea, Europa. Todos los centros de investigación europeos. Usted busque en internet Blue Brain, Cerebro Azul. Y va a ver usted un intento de solamente poder simular las conexiones neuronales en el cerebro humano. Solo el intento. ¿Sabe por qué? Porque los expertos dicen solo conocemos, y medio conocemos, el 2% de la capacidad del cerebro humano. El 2% hoy día. Solo para que nosotros entendamos lo maravilloso que es. Y entonces voy a decirlo de nuevo. ¿Qué pasaba con los filósofos en este momento? Ellos dijeron muy bien, cada que veían algo que estudiaban decían, hay una inteligencia. Hay una inteligencia detrás del fenómeno. Hay una inteligencia detrás de la idea. Y a eso le llamaron logos. Y ahora permítame decir lo siguiente. Mire usted la dificultad en la traducción. ¿Sabe cómo se ha traducido? Verbo. En español. En español lo tenemos traducido. En el principio era el verbo. ¿Y a dónde se va nuestra cabecita? A donde se fue también la cabecita del primo, ¿no? Pues no, creo que no es hermano, no sé. Que dijo Jesucristo es verbo, ¿no? Sustantivo, digamos, ¿no? Y se declaró filósofo cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque se imaginó la frase, ¿no? Y la estructura de una oración que tiene sujeto y predicado. Y el núcleo del predicado es el verbo. Y el verbo denota la acción en la oración. Bueno, en español lamentablemente nos quedamos medio cortos y los traductores no pillaron la palabra logos en español. Les vamos a escribir, le vamos a decir que le pongan logos nomás, ¿no? Y que cada uno vaya y lo investigue, ¿no? Y así no nos quedamos en verbo, ¿no? En inglés, en la Biblia en inglés, la King James traduce y dice: In the beginning was the word, con D al final. Es que en el primer turno le peleé, parece en la pronunciación. Y vino un hermanito, me dijo, pastor, con D al final. ¿Ya? Y que si no parece trabajo, me dijo, o mundo, me dijo. Y ya me chipó, me dijo, todo lo tuve que deschipar. No, es palabra. Entonces, en inglés dice, en el principio era la palabra. Tal vez me gusta más la traducción de la King James, cuando traduce y dice, en el principio era la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué utilizaron la expresión de la palabra? Porque se van a Génesis y dice, y dijo Dios, sea la luz. Esa palabra es la que estaban queriendo, significaron acá para poderla enlazar. Pero la palabra original, la que utilizó Juan, es logos, que he intentado explicarla esta mañana, para que nosotros podamos entender lo siguiente. Ahora lo vamos a leer, entendiendo qué era lo que estaba diciendo Juan, a dónde estaba queriendo ir Juan. Por eso cuando traducen, y hay unas traducciones ahí un poquito especiales, salen de donde está yendo la palabra del Señor, en el original. Y dice así, en el principio era el logos, y el logos era con Dios. La expresión, el logos era con Dios, en el griego utiliza ese con, se traduce como en igualdad de condición. Quiere decir, en el principio era el logos estaba igual que Dios. La palabra que utiliza es teos, y teos es Dios. Y como le dije, es una tríada. Primera proposición, la segunda avanza, y la tercera ya trata de dar la definición, lo que está tratando de significar de una manera escalonada. Y en la tercera proposición de la tríada dice, y el logos era Dios. Quiere decir, ahora voy a decir lo siguiente. Cuando dice la palabra del Señor, en el principio, no es un principio en un punto del tiempo, parado aquí en el punto del tiempo, no, es en el principio eterno, porque Dios es eterno. Por eso dice, Él es el alfa
y el omega, el principio y el fin. No que hay un principio o un fin, sino que quiere decir eternamente, hacia la izquierda, el principio en el tiempo, si usted quiere verlo, y eternamente en el futuro, porque Dios es eterno. Entonces Juan va expresando y va desarrollando y va mostrando teológicamente lo que está asentando es que Jesucristo es Dios. Voy a decir lo siguiente: esa fe de creer que Jesucristo es Dios es lo que nos hace salvos, es lo que nos hace cristianos. Los cristianos creyentes de todas las denominaciones creemos que Jesucristo es Dios. De tal manera que cuando hay una corriente que niega la deidad de Jesús, entonces ya no se considera una iglesia cristiana, sino una secta que no tiene la doctrina fundamental. Esta doctrina es la que nos hace salvos. Por eso es importante cuidarla, abrazarla, protegerla, estar bien cimentados, entenderla bien. Por eso dice la palabra, mire, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Aquí en esta porción Juan nos explica y nos dice: ¿sabe qué? Dice, Él vino para mostrarnos la plenitud de la deidad. Ahora permítame leérselo tal cual. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Que es importante que nosotros podamos entender. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de poder conocer al Padre, y voy a decirle lo siguiente: nuestro objetivo como creyente es conocer al Padre. Pero la única manera de conocer al Padre es conociendo al Hijo. Y la única manera de conocer al Hijo es si el Espíritu Santo te lo revela. De tal manera que ahí nosotros tenemos la plenitud de la deidad, la Trinidad. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De tal manera que lo que estamos mencionando aquí, Juan, es: si tú quieres conocer al Padre, vas a tener que conocer al Hijo. Tienes que poder escudriñar, poder sumergirte en las Escrituras para conocer al Hijo. Y voy a decirle algo: aún el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, libro por libro, habla de Jesús. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: vosotros creéis que en la ley se encuentra la vida eterna, y ellas hablan de mí, les dice. Los profetas hablan de mí. De tal manera que el Señor lo que nos está mostrando, Juan lo que nos está diciendo es, mis amados hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy día me voy a adelantar algo que vamos a desarrollar con detenimiento, y es entender, dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay que ver el nombre del Señor, y el Señor tiene varios nombres que los vamos a estudiar, pero permítame mencionarle 2. Uno es Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Tiene un significado teológico maravilloso. El segundo es Jesús, Yeshua, que quiere decir Salvador. Y lo que yo debo entender es que el Señor vino a salvar y a salvar al mundo de su pecado. Lo vamos a ver eso en Mateo. Vino a salvar al mundo de su pecado. Ahí vamos a entender el tema de la Navidad, ¿no? Cuando nos pregunten cuál es el verdadero significado de la Navidad, el Señor Jesucristo vino para salvar. ¿Salvar de qué? Salvarte de tus pecados. ¿Cómo así? Así, mira, te explico. Porque aquel que no le recibe es esclavo de su pecado, y aunque quiera no va a poder dejar de pecar. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad
han venido por Jesucristo. Voy a explicarles así, a grandes rasgos. ¿Qué es importante entender? Todos los que vivieron en la ley, hasta el Señor Jesús, nunca pudieron vencer el pecado. Nunca. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la gracia. Gracia quiere decir regalo no merecido. Es un regalo que no merecía a alguien y se lo dieron. Misericordia es el castigo que se merece no dárselo. Pero permítame decirle esto que lo vamos a abrazar en el corazón. En el nombre del Señor Jesús. Cuando dice Jesús quiere decir Salvador. Y Salvador nos salva. Dice vino a salvarnos. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A veces nosotros tenemos solamente parte de la comprensión. Y es que sí es correcto que nos perdonó nuestros pecados. Pero no solamente que nos perdonó, sino que nos hace libres de nuestros pecados. Quiere decir que un creyente nacido de nuevo ya nunca más es esclavo de un pecado. Quizás se puede equivocar, puede tropezar, pero ya no es más esclavo de ningún pecado. Vive en libertad. Ahora puede vivir libre del pecado. Y mira lo que voy a decir ahora. El nombre del Señor en el Antiguo Testamento, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso el Señor dijo en el posterior tiempo, en aquel tiempo, dice el Señor, yo no voy a habitar ya en templos hechos de mano de hombres, sino voy a habitar en el corazón de mi pueblo. Y a través del Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, lo que Dios ha logrado, lo que el Señor ha logrado, es que su presencia venga a nuestros corazones. La gracia de Dios, usted me dice, ¿qué es la gracia de Dios, pastor? La gracia de Dios, se lo traduzco, ¿qué es el regalo de Dios? Gracia es decir regalo. ¿Qué es el regalo de Dios? Es Cristo Jesús. De tal manera que, es más, si hablamos de regalo, este tiempo que es un tiempo de regalos, el verdadero significado es, el verdadero regalo es Cristo Jesús. Si usted conoce a alguien que no tiene a Cristo, el mejor regalo que usted le puede dar es decirle, quiero darte el mejor regalo. El verdadero regalo de la Navidad. Y no se compliquen la fecha. Nomás estamos por un tema estratégico recordándolo en este tiempo de diciembre. Pero para poder, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Para poder alcanzar, dice la palabra, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Todo, dice, me es lícito, dice la palabra. No todo me conviene. Pero en este escenario, mi amado hermano, podemos nosotros aprovechar esta oportunidad que nos da la temporada para predicar de nuestro Señor Jesucristo y decirle a cada persona, te voy a explicar el verdadero significado de la Navidad. Te voy a explicar que el regalo de Dios es Cristo Jesús. Que cuando alguien dice voy a aceptar a Cristo Jesús, a veces lo que queremos es aceptar su bendición. Y nos confundimos, decimos, le acepto, estoy aceptándole su bendición, su protección, que me guarde, que me cuide, pero yo quiero hacer lo que yo quiero. No, aceptarle es que Él venga a vivir en nosotros. Mire cómo lo decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es ser cristiano. Yo alguna vez decía, y lo digo con mucho cuidado para que no se me malinterprete, yo le decía, ¿sabe qué? No se puede seguir al Señor. Póngame atención en lo que estoy diciendo. Muchas personas tratan de seguir al Señor, decir, puso aquí su pie al Señor y aquí también las pisadas del Maestro, y yo voy a seguir las pisadas del Maestro donde Él haya pisado, yo voy a hacerlo. Le voy a decir algo, eso es imposible de hacer, porque solo Él camina como Él camina. Pablo lo entendió y dijo, ya no vivo yo, ya no lo voy a seguir, voy a dejar que Él viva en mí. No sé si me estoy explicando. Ya no voy a dar el paso yo, lo va a dar Él. Por eso dice, presentaos como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Sabes qué? Expresar al Señor, aquí estoy, aquí están mis piececitos, aquí están mis oíditos, mis ojos, mi corazón, mis manos. Vive tu vida en mí. Eso es ser cristiano. Es levantarse cada mañana y tener el valor de decirle a Dios, Padre, vive tu vida en mí. Y entonces poder decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí. ¿Y sabe qué pasa, mi amado? ¿Sabe qué es hermoso? Cristo sigue siendo el mismo. Entonces cuando usted deja que Cristo viva su vida en usted, usted ya no es gritón, ya no se enoja, ya no se amarga, ya no es que así era mi abuelo, mi abuela, y somos de carácter. Eso no es carácter, ya les he dicho, es carne. Es carne, es pecado. Pero cuando usted deja que Cristo viva su vida en usted, entonces usted va a verlo a Cristo. Y va a ver la gloria de Dios. Y va a poder cantar esa canción de gloria en gloria. Te veo, Señor. Pero usted lo va a ver en su propia vida. Va a ver al Señor actuando. Va a ver al Señor hablando. Va a ver al Señor sanando. Va a ver al Señor levantando. Va a ver al Señor restaurando, mi amado hermano. Entonces ya usted no se va a enojar. Ya su corazón no va a decir, ya me enojaron estos hermanos, que no sé quién, y otra vez y se equivocan. ¿Sabe qué? Usted ya los va a mirar, y los va a mirar con los ojos de Cristo, mi amado hermano. Y usted va a decir, se equivocó el hermano, yo lo ayudo. Yo lo ayudo. Yo quiero ser ese buen samaritano que cuando ve al que se cae lo levanta y no lo pisa, que no hace leña del árbol caído. Mi amado hermano, con tristeza yo a veces leo algunos artículos que dicen el único ejército que deja sus heridos es el ejército de los cristianos. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero déjeme decirle que el Señor no hace eso. Que Dios nos perdone, mi amado hermano, cuando nosotros lo hacemos. Cuando vemos un hermano que se equivoca, que peca, que se está desviando y por último casi lo despachamos, ¿no? Ni modo, ¿no? Se lo llevó mandinga. Así decía mi padre. Por allá por el campo mandinga es el diablo. Ya está listo, ya chao. No, mi amado hermano. Dios nos llama a que nosotros podamos restaurar a nuestros hermanos. Que podamos poner el pecho por nuestros hermanos. El tiempo, los recursos. Señor amado, gracias, Padre bueno. Gracias porque un día tú naciste, Señor. Y te hiciste hombre y caminaste entre nosotros, Señor amado. Y lo hiciste en perfecta santidad, sublime santidad. Hasta la muerte, Señor, nos amaste. Y muerte de cruz, Señor amado. En ella derramaste hasta la última gota de tu sangre. Precio, Señor, de nuestra redención, Señor amado. Fue tu cuerpo hecho una sola llaga, Señor amado. Precio de nuestra paz, Señor amado, de nuestra sanidad, de nuestra salud, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor amado. Por lo que tú haces, por lo que harás, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén.